Bueno amigos, bienvenidos a la reseña de la película Aniquilación, Annihilation, de este año 2018. Cinta estadounidense que, curiosamente, no ha llegado a los cines más allá de las fronteras de su propio país, porque la productora que la ha preparado se ha cagado en los pantalones. De hecho, en sus propias palabras, las palabras de los propios directivos o de los responsables, fue que la película era demasiado sesuda o complicada para el público general y se quedó en las pocas salas que apareció, y al resto del mundo nos ha llegado a través de la plataforma de la Netflix, que sigue sumando aciertos eligiendo los productos que crea o que adquiere para su catálogo. Y bueno, nos ha traído aquí la que para mí ha sido la sorpresa de la ciencia ficción del año de momento, ¿no? Y lo que para mí es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos tiempos. ¿Quién podía ser sino el responsable de esta película más que el británico Alex Garland? Sí, el que un día fue el guionista de la película 28 días después, productor de la siguiente 28 semanas después, también fue el guionista de Sunshine, y que bueno, ha sido el director de la recordada Ex Machina con Alicia Vikander, un verdadero peliculón, también Oscar Isaac, que vuelve a aparecer en esta película. Y aquí, bueno, se ha puesto manos a la obra otra vez como director. También ha hecho el guión adaptado, porque esta vez está adaptando una novela que forma parte de una trilogía, ¿no? Con lo cual supongo que eso aclarará por qué la película acaba así y deja cosas al aire, ¿no? Creo que ya han manifestado que no tiene intención de continuar adaptando, pero bueno, eso no sé si quiere decir que es un quizás, si es que no definitivo, no sé si quiere decir que no haya otro director igual interesado, o que... Bueno, yo viendo la actitud que ha tenido la Paramount de no estrenar la película, ya dudo mucho que tengan intención de seguir adaptando. Lo que en primer lugar me hace preguntarme, ¿es que no examináis el material de partida antes de plantearos la rentabilidad del producto? O sea, es idiota, o sea, es de una cobardía y de un acto de poca profesionalidad de cara a la cinematografía, pero lamentable, o sea, es una falta de respeto, yo creo, tremenda al espectador. O sea, es como si te dicen, no sé, no veas esta película que eres muy tonto para entenderla. O sea, es que así de ninguneantes han sido con el público. Pero bueno, de las productoras ya nada me sorprende, porque son los menos indicados para hablar sobre la calidad de un producto o de qué son buenas decisiones, paradójicamente, ¿no? Pero bueno, obviamente en la película no solo hay dinero en ella, hay mucho más. Y bueno, Alex Garland yo creo que ha vuelto a confirmar que va a ser un referente a tener en cuenta. Vuelve a elegir un producto sci-fi, aquí con toques un poco de intriga, thriller, terror, ¿no? Incluso. Pero, wow, una película que, va a sentar cátedra y creo que se puede hasta convertir en una especie de película de culto, muy, muy interesante. Además se ha elegido para la película en el rol protagonista a Natalie Portman. Como vemos, nuevamente Garland trabajando con una actriz, igual que Alicia Vikander, así menudita, pequeña, con unos rasgos muy femeninos, muy de muñequita, pero dándole un rol potente, igual que el de Vikander era esa misteriosa robot IA en Ex Machina. Aquí Natalie Portman se pone las botas en el papel de una científica experta en biología, no sé si era concretamente en la oncología, ¿no? O células cancerosas, bueno, de eso daba clases al principio de la película, ¿no? Y que, bueno, se embarcará en una peligrosa misión, pero armada y preparada para enfrentarse a lo desconocido. También tenemos en el reparto a Jennifer Jason Leigh, una mujer de armas tomar, una actriz tremenda. Terremoto, recuerdo su curioso papel en la película de Hateful Eight, ¿no? De Tarantino. Y también, como digo, está Oscar Isaac repitiendo aquí un papel extraño, misterioso, bastante peculiar. Bueno, y también está la puertorriqueña Gina Rodríguez, que vimos en la película aquella de... no sé si era de un tsunami o una estación petrolífera, no me acuerdo, era algo, una especie de película catastrófica. Bueno, aquí haciendo el papel secundario de una de las acompañantes de nuestra idol protagonista. Bueno, ¿de qué va la película, no? Sin tantos meollos en la producción. Bueno, Annihilation tiene un título extraño, ¿no? Aniquilación. Qué tremendo, qué fatalista. Pero bueno, en realidad hace una alusión clara a lo que puede significar el núcleo de la historia. Resulta que un día en el planeta Tierra cae una especie de meteorito, podríamos así decirlo, algo que cae del espacio. Vamos a llamarlo un cuerpo que cae del espacio, ¿no? Impacta cerca de un faro en una zona de Florida, y una vez cae ahí,
algo se empieza a expandir, una especie de área, ¿no? Lo que en la versión en inglés se ha llamado shimmer, o sea, resplandor, una especie como de onda que se expande 360 grados y que cada vez se va haciendo más grande. Esto es lenta, pero inevitablemente crece, ¿no? Se tira años creciendo, como 4 años. Claro, esto el gobierno lo tiene vigilado. Evacúan a la gente con un pretexto barato, pero no saben lo que es, ni de dónde viene, ni qué significa, y lo peor de todo, todas las personas que han entrado dentro de ese resplandor, de esa área, de esa zona X, no han regresado. Nadie jamás. Probaron con robots, con drones, con militares, lo que es fuera. Nadie regresó, no tienen imágenes de dentro de la zona porque toda la señal, incluso directa, desaparece, las radios no funcionan, es decir, un absoluto misterio. Nadie sabe qué cojones hay dentro. Se han hecho pruebas de todo, escáneres, y no hay nada que la ciencia pueda explicar, es que es un absoluto misterio. Entonces en la historia descubrimos, ¿no?, que la protagonista perdió a su marido en esa zona, pero de repente el hombre vuelve. Ella no tenía ni puta idea de dónde estaba él, ni cuál era la misión, todo era alto secreto, obviamente, su marido militar, ella también estuvo en el ejército, aunque es científica, pero vuelve muy cambiado, raro, y lo más extraño, ¿por qué no hay nadie que le haya ido a buscar? Evidentemente eso cambiará rápido, vendrá el ejército, se lo llevan, y bueno, él de repente cae en una especie de estado crítico, le empieza a dar como un ataque, y lo tienen que entubar, meter en una sala de vigilancia médica, está muy muy mal y no saben lo que es, un fallo interno, ¿no? En esto que le ofrecen a la protagonista, que interpreta a Natalie Portman, a ir dentro del resplandor, junto con otras mujeres. Todo el equipo de expedición que vemos que va en la película son todo mujeres. Es la propia Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, que es como la jefa, digamos, es Gina Rodríguez y un par más. Una es física, otra es bióloga, la otra, bueno, supongo que para poner orden, ejército, tal, bueno. La cuestión es que cada una desempeña una función y van a ir para adentro. Se arman con fusiles de asalto militares y a la aventura. ¿Qué pasa? Que descubren que dentro de ese shimmer, de ese brillo, todo está alterado y cambiado. Pero no quiero contar más, lo dejaremos en eso, ¿no? Ya para spoilers. Bueno, ya sé que este review va a ir para largo, ya lo estoy viendo. Bueno, podríamos decir que la película llama la atención por muchas cosas. La mencionada ya calidad del reparto es una de ellas. La dirección de Garland, experimentada, curtida en el género y con una adaptación de guión muy adecuada, también está bastante bien. Luego los efectos visuales no están al nivel del AAA, pero están genuinamente bastante bien hechos, sobre todo si tenemos en cuenta que no ha sido una película que ha contado con un presupuesto rocambolesco. O sea, dentro de lo que es el género y efectos especiales ha sido más bien tirando a una medium budget o low budget film. Y bueno, esto que nos dice, que es una película que se ha hecho con mimo, que no se ha hecho preocupándose de qué dirá el espectador, de si será comercial, de si venderá millonadas, no, se ha hecho con una película con un claro mensaje, es decir, obra de arte que pretende transmitir, enseñar y hacer pensar, y es una película que es muy importante, porque como dijo Mozart con el arte, bueno, lo dijo con la música, pero lo podríamos aplicar al arte, no solo te pega aquí, sino que te pega aquí. Y eso muy pocas obras lo consiguen, es difícil que peguen los dos lados. Hay películas que tocan aquí y son muy buenas, y otras que tocan aquí también, pero que toquen a los dos lados, cuidado, que te hagan pensar y que te hagan sentir, es una mezcla difícil de encontrar, porque a veces parece que el raciocinio y las emociones y los sentimientos son completamente heterogéneas, no se pueden mezclar, igual que el aceite y el agua, pero cuando se consigue esa combinación exacta, precisa entre una reflexión y una emoción, es realmente fascinante. Yo no estoy diciendo que Aniquilación sea igual perfecta para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo que tiene sus defectos, ahora los diré. Pero en general es una película que creo que si te dejas llevar por ella, o viendo algunas pequeñas cosillas, que tampoco digo, son detalles muy grandes, es una aventura que te absorbe y te atrapa y no te suelta. Yo no la iba a ver de seguido porque aquel día estaba muy cansado, pero me atrapó tanto que me la chupé entera, me la vi entera. O sea, es que fue algo extraño, porque hay películas que me interesan muchísimo, pero el cansancio siempre me puede, soy responsable, sé que tengo que dormir y lo dejo. Pero no, es que con esta dije, la voy a ver de ras, de la A a la Z, y me sorprendió muchísimo. Es una película con una genial puesta en escena, unos efectos especiales para el nivel que tiene muy buenos,
La ambientación también es exquisita, de dentro del área X, de ese resplandor, es fascinante. Y lo más brillante de todo creo que es ese final, ¿no? Es lo que más ha calado en el público. Es una película que además deja más preguntas que respuestas, pero deja mucho a la libre interpretación. Obviamente, si eres una persona que te gusta que te lo den todo mascado y explicado para entenderlo fácil, olvídate de esta película porque la vas a detestar. No es para nada esa clase de cinta. O sea, obviando el hecho de que hay dos teóricas continuaciones que podrían ampliar en las explicaciones de la obra, aparte de eso, per se, si la tomamos como elemento único, la película deja bastantes incógnitas. Pero que pueden ser respuestas por el espectador en base, primero, a sus conocimientos y segundo, sobre todo, a su forma de ver, no el cine o el arte, sino la vida en sí, atención, porque lo que plantea la película respecto a la existencia es muy, muy interesante. En spoilers ahondaré en todo esto, pero bueno, ahora, ¿qué cosas no le veo tan bien a la película por las que le bajaría la nota o no la recomendaría tanto? Bueno, probablemente uno de los aspectos más criticables es el de los propios personajes. Buenas interpretaciones, buenos actores, actores, actrices en ella, pero quizá los personajes, que por lo que tengo entendido en la novela también era así, muy simples, muy planos o apenas bidimensionales, es decir, muy clichetaos. Esta es la ruda, esta es la cobarde, esta es la sentimental, esta es la jefa, la amargada, o sea, así es todo el rato. Vale que la película no tenía que cebarse igual en el trasfondo de estos personajes, pero, hostia, tampoco hace falta caer en el cliché. Se puede ser original creando personajes. Bien, es cierto que esto no afecta grandemente al desarrollo de la trama y la historia, que es lo importante, pero, bueno, es algo criticable. Luego también algunas situaciones cliché, tipo, sería spoiler, así que lo diré luego. Y también el rollo de, cosas extrañas como, no sé, no han probado a tirar animales ahí dentro, quizás sí, quizá no. Como hay ciertos animales que se ven ahí dentro de del resplandor, o como el marido sale por patitas de la zona y nadie va en su búsqueda, hasta que luego la mujer le llaman a la ambulancia y se lo están llevando. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué permiten que salga? Es que, Dios, no, ¿cómo haces eso? No sé. ¿Y por qué cuando entran dentro del resplandor, esto también me pareció garrafal, no llevan ningún tipo de protección? ¿Tú qué coño sabes que hay ahí dentro? Igual hay radiación o lo que sea, igual los escáneres no funcionan. No se pone nada. Yo esperaba que se pusieran un traje tipo hazmat, ¿no? De estos de aislamiento. Cuando están interrogando a la protagonista, los que están hablando con ella tienen esos trajes. ¿Por qué no se los pusieron a ellas a entrar? O sea, se han marcado un Prometheus, un Alien Covenant aquí que dije, ¿what? Pero bueno, al menos como solo son estas cosas, creo que se pueden perdonar un poco. Bueno, más o menos lo que tú decidas, lo indulgente que quieras ser con ello. Bueno, y luego hay otro tema interesante en la película. Esto no creo que sea ni bueno ni malo, y supongo que será para cada uno. Es que hay como tres corrientes, tres líneas de tiempo en la película. Digamos, la actual, la que sería el tiempo presente, el pasado inmediato, que es lo que ocupa mayor parte de la película, es decir, como la protagonista entra en el resplandor y todo lo que va pasando dentro, la aventura, y otro pasado, digamos, pluscuamperfecto, ¿no? Es decir, anterior, que es de, pues bueno, es, digamos, ese rollo flashback de la chica con su marido, pim pum, pam pam. Pero todo esto está salteado y troceado para engañar al espectador con cierto tipo de cosas. Una de ellas muy interesante. Después le explicaré, sí, ya sé que después le explicaré muchas cosas, pero es que es una película para darle ahí duro una vez. Le puedes explicar a alguien que ya la ha visto, ¿no? O que no le importa que se la destripes de arriba abajo, ¿no? Como un carnicero. Entonces, bueno, esto igual puede desorientar un poquito, pero la verdad es que la película se las ingenia muy bien para que luego al final todo encaje, lo cual yo creo que se agradece. No sé si esta era la idea de la novela, si ahí se hacía de forma lineal, pero al menos en la película ha quedado, para mí, francamente bien. Francamente bien. Claro, esto es un poco de fastidio en pos de que, claro, como al principio están interrogando a la chica, ya sabes, dices, pues esto es después de ya salir, y es la única que sobrevivió, o sea, es como de, vale, ya te están diciendo un poco lo que va a pasar, pero aún así también está bien que, por otra parte, de todas formas, tu interés esté activo en la película y estés ahí con los ojos como platos observándola
atento a ver lo que va a pasar o cómo van a pasar las cosas, ¿no? Porque te pega ese misterio, ese halo de saber lo que hay dentro, ¿no? El conocimiento humano devorador, ahí esa vocecita en tu cabeza que quieres saber más, ¿no? Por curiosidad humana, bueno, fascinante. En conclusión, antes de ir a spoilers, pues decir que es una película que yo para los amantes de la ciencia ficción la declaro de obligada visión, una película obligada para todo amante cinéfilo, especialmente de la ciencia ficción. Y bueno, no sé si tildarla de obra maestra, pero para mí, obra de culto creo que podría ser, es sumamente interesante y yo de notable alto no la bajo, ¿vale? Y lo hago por estos defectos que tiene, que son fallos menores, pero bueno, que es una película que recomiendo ampliamente. Si no estás muy curtido en estos temas, si te gusta el cine simple, comercial, directo, para desconectar el cerebro, evidentemente no te la recomiendo porque es una película que requiere atención, que estés metido en ella y prestes atención para pensar, sobre todo, ¿no? Porque si no, es como que medio mensaje de la película queda tirado en vano. Bueno, ahora vamos a lo interesante, los spoilers. Bueno, spoilers. Vale. Partamos de la idea de que sabemos que la protagonista sale de la zona, como malherida, pero sale y está perfectamente. No como el marido, que cuando sale está tochungo. Bueno, la línea temporal que nos engaña en esto es que estamos viendo pues a la mujer con el marido, y es como de vale, se querían mucho y ver cómo era su relación, exploramos al personaje protagonista, muy bien, eso está muy bien. Luego pierde al marido, pasa un año o así, no vuelve, ya prácticamente ya dándolo por muerto. Vemos, ¿no?, que el compañero de la universidad, el negraco, le habla, ¿no? Él ya no está, o sea, no le estás fallando ni le estás traicionando si sigues haciendo tu vida, ¿no? Entonces tú dices, y vemos que se acuesta con él y pensamos en nuestro error que eso es en ese pasado inmediato, ¿no? Es decir, justo antes de que ella entre en la zona, justo antes de que el marido vuelva trastornado, pero no, señores, lo que descubrimos es que Lena le era infiel a su marido. Esas escenas de sexo no pertenecen a cuando el marido está desaparecido, sino a antes, cuando el marido estaba con ella y bueno, pues iba a una misión aquí, una allá, y ella en su soledad le era infiel. Peor aún, el marido, Oscar Isaac, sabía que ella le era infiel, era un cornudo, concienzudo, pero nunca lo enfrentaron. Ella siguió esa decisión autodestructiva de serle infiel al hombre que amaba teóricamente, y él lo sabía, pero nunca hizo nada para remediar la situación o encaró a Lena, nada. Es como que vivieron en la mentira, lo cual es una actitud completamente dañina y autodestructiva. ¿Y por qué estoy contando todo esto y por qué esto es importante? Muy bien, porque aunque no lo penséis, tiene una relevancia clarísima en la película. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver con el brillo y esa alienígena y las mutaciones? Bueno, claramente. ¿Cómo empieza la película? ¿Qué vemos al principio cuando Lena da su clase? Células cancerosas. ¿Y qué es el cáncer? Es una especie como de forma de autodestrucción de la naturaleza. No solo lo padecemos los humanos, muchos otros animales y seres vivos también. Es una especie de anomalía que acaba por matarnos. Las células se replican sin corrección, de una forma desordenada, y ello provoca fallos en el organismo que, si no se tratan debidamente, llevan a la muerte. De una forma, ¿cómo decirlo?, prematura, ¿no? Es una especie de comportamiento autodestructivo de la naturaleza. Muy bien, ¿ahora por qué? Porque está esa idea de la mutación, del fallo, del cambio, adaptación evolutivo, ¿vale? Y luego está la conducta humana. ¿Y cómo es el ser humano? Lo dicen claramente en un momento en la película. Se lo dice el personaje de Jennifer Jason Leigh al de Natalie Portman, ¿no? A Lena. Le dice, los humanos raras veces nos suicidamos. Realmente la mayoría de veces nos autodestruimos. Nunca llegamos a pegarnos un tiro, a tirarnos del edificio, a colgar la soga. Eso en realidad queda para un porcentaje pequeño de gente. Pero la actitud autodestructiva a veces la tenemos hasta todos los días y nos damos cuenta. Eres autodestructivo cuando fumas porque te haces daño. Eres autodestructivo cuando bebes mucho porque dañas tu cuerpo y tu cerebro. Eres autodestructivo cuando te drogas. Eres autodestructivo cuando agarras un coche y te pones a 300 en la carretera, jugándotela a matarte. Eres autodestructivo cuando tienes actitudes, por ejemplo, la gente que se autolesiona.
Eres autodestructivo cuando te juntas con gente mala, con un mal entorno que te lleva a situaciones malas y de riesgo. Eres autodestructivo cuando te dañas emocionalmente, y eres autodestructivo si haces cosas como lo que hace Lena, que es joder su vida y su matrimonio siéndole infiel a su marido, su esposo. Ella toma esa actitud autodestructiva. Y si os fijáis, todas en el grupo tienen esa autodestrucción. Lena es infiel. La latina bebía, era alcohólica. La física se autolesionaba, se hacía cortes en las muñecas. Y Cass, no me acuerdo, pero bueno, básicamente la pérdida de su hija fue su autodestrucción. Igual se rindió, dejó de pelear, eso también es una forma de autodestrucción. El inmovilismo, el no querer crecer o avanzar como persona, es una forma pasiva o leve de autodestrucción. Y la jefaza, la sargento, pues tiene cáncer. Entonces, todas ellas lo llevan. Y si os fijáis, os podéis analizar a vosotros mismos, incluso si os atrevéis, tendréis conductas así, conductas que sabéis que no son buenas, que no son productivas o que son incluso dañinas, pero las tenemos y las permitimos. A ver, no hace falta ser muy crítico. Si un día agarras y te pidas una borrachera del 15 y te lo pasas bien y te vas a dormir y al día siguiente te olvidas, no pasa nada. Ahora, que esto no sea algo diario o semanal, porque entonces sí tienes un problema. Ahora, ¿qué pasa? Que esto va correlacionado con lo que ocurre en El Resplandor. Ese resplandor es una respuesta o una especie de onda de choque que despierta algo que es lo que cayó en ese meteorito o cosa, ¿no? Es un ente alienígena, vale, eso está claro, porque viene del espacio. Pero me ha gustado mucho porque no es la forma alienígena que estamos acostumbrados a ver siempre. Juega un poco en la línea, por ejemplo, de The Arrival. No es un ser humanoide, no es un ser que viene a conquistar, de hecho es un ser que parece que juegue hasta en otro plano de realidad, un plano espejo, está con el rollo de la dimensión, en plan Lovecraftiano, está súper bien. En La Llegada tuvimos una especie de paso a medias en esta idea, ¿no? En esos octópodos, ¿no? Esos alienígenas que para nada se parecían a los humanos, ni siquiera la idea del lenguaje era igual, ni siquiera la concepción de la realidad o del tiempo era igual para esos seres que para nosotros. Bueno, aquí ya es como que un paso más allá, aquí ya... seres de luz, bueno, algo muy extraño. Ahora, ¿qué pasa? Ese ser, digamos que no viene ni a conquistar ni a destruir, todo lo contrario, es un ser inteligente que viene, digamos, a aprender de su entorno, de la Tierra. ¿Qué viene a aprender? Nuevas formas de existir, de evolucionar. Absorberá de su entorno toda la información que pueda para crecer y trascender. Más o menos esa que yo creo que sería la idea. Todo esto, ya digo, libre interpretación de cada uno, podéis estar completamente en desacuerdo conmigo y es respetable. Creo que hay muchos puntos de vista interesantes de la película sobre los que se podría debatir horas. Es muy interesante. Ahora, ese shimmer, ese brillo, ese resplandor es como una onda, por eso se hace grande. Es como si fueran ondas de wifi. Cuanto más cerca estás de la zona cero, del núcleo, bueno, donde luego al final llega Natalie Portman, que es el faro, que es donde anida ese ser, más potencia tiene el efecto de esa onda, ¿no? Cuanto más te alejas, más raras e imperfectas son las mutaciones y cambios que provocan el entorno. Pero atención, la onda no modifica la materia, no modifica el suelo, las casas que hay construidas, todo eso está igual. Lo único que modifica es la vida, las formas de vida, ¿vale? Y es muy peligroso hablar de este tema, porque incluso los humanos conocemos seres que en el sentido estricto de la palabra, digamos que los vemos y decimos están vivos, pero no son seres vivos. Por ejemplo, los virus. Entonces, esa línea entre lo que es vida y lo que no lo es muy difusa, es muy gris. Y bueno, eso es por poner un ejemplo fácil que todos reconoceremos, pero puede haber más. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuanto más cerca estás del núcleo, más potente es el efecto que genera la onda, ¿no? Por eso esos árboles que están cerca del faro ya prácticamente brillan, tienen un aspecto parecido al que tiene el propio ente en esa cueva de espejo, ¿no? En cambio, pues cuando más lejos te vas, más raras son las cosas. Por eso cuando ellas entran, encuentran plantas que no tienen ningún tipo de conexión, ni siquiera crecen en esa zona, pero las mutaciones las han hecho crecer. Todo esto parte de la idea de que, básicamente, todos los seres vivos vendremos de una única célula. Si todos los seres vivos tenemos células, tanto las plantas como los animales, o cualquier forma de vida en general, tuvo que haber una primera célula. Bueno, esa es una gran pregunta de la ciencia. ¿Cómo apareció la primera célula?
no hay, digamos, una prueba irrefutable, perfecta, que, digamos, lo pueda demostrar, pero una de las teorías más aceptadas es la de la biogénesis, mediante la cual ciertas cadenas de proteínas se fueron uniendo, bla, 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 hasta que se creó algo que hoy conocemos como célula. Y de allí fueron surgiendo toda la ramificación de seres vivos y especies del mundo. Es algo maravilloso, es lo que conecta toda la vida de la Tierra. Lo que pasa es que, bueno, como que digamos que este ser puede tomar la información genética y alterarla como le dé la gana. Es por eso que de una flor que solo crece en un desierto puede brotar otra planta que solo crece en una parte de la otra punta del mundo, porque, digamos, toma el material genético a un modo reduccionista hasta puntos en común y luego la expande. Es algo muy fascinante. Y no solo con las plantas, con los animales también. Por eso ven ese cocodrilo que tiene fauces de tiburón, varias hileras concéntricas de dientes. Claro, es lo que dice Elena, no se puede mezclar el ADN de animales de especies diferentes. Tú puedes mezclar el ADN de, bueno, una persona que vive en el Congo y otra que vive en Alaska. Si son un hombre y una mujer y tienen sexo, darán a luz a la mujer a un hijo, perfectamente normal. No importa que los separe medio mundo y que uno sea blancucho y pálido y el otro sea bien oscuro. Si son de la misma especie, teóricamente no tiene que haber problema, pero no puedes juntar un león y un elefante, no puedes juntar, yo qué sé, pues un cocodrilo y un pez de espada. No tiene ningún sentido. Pero El Resplandor lo produce. Luego también tenemos el ejemplo del soldado, ¿no? En aquella grabación que encuentran, como que las tripas se le mueven. Eso es lo que provoca la mutación, ¿no? Como si hubiera hecho mutar sus tripas en algún tipo de anguila o animal, ¿no? Algo súper macabro. Es por eso que digo que la película tiene momentos de thriller o terror, pero súper what the fuck. Y luego encuentran ese soldado que literal se ha como que convertido en una especie de hongo, ¿no? O sea, en algo ya vegetal, ya ni siquiera es un animal con otro. Y se ha quedado pegado a la pared, ¿no? El cuerpo descompuesto. Me recordó mucho al virus del Cordyceps, ¿no? En The Last of Us, ¿no? Que creaba esa especie de ongificación en las cabezas, ¿no? Y luego si una persona pasaba mucho tiempo infectada se convertía en un hinchado, ¿no? De estar ahí encasquetada en la pared, bueno, interesante. Y sobre todo uno de los momentos más, bueno, destacados, que se ha hecho una de las escenas más famosas de la película, es la del oso, ¿no? Resulta que el oso parece un oso que les ataca y mata a una de las del equipo, ¿no? Y cuando descubren el cadáver resulta que el oso pues la mató y se alimentó de su cuello, le arrancó el cuello, aquí por donde están las cuerdas vocales. Bueno, pues cuando luego vuelven a toparse el oso en aquella macabra escena que, joder, da un mal rollo que te cagas. A mí me dejó como que medio traumado. Vi la escena como 10 veces y todavía me daba mal rollo. Me costó quitármela de la cabeza, ¿no? Los gritos y el animal, la cara. Muy interesante porque descubren, ¿no?, que el oso al morderle las cuerdas vocales se mezcla el ADN de la chica, de Cash, con el oso. Entonces, ¿qué pasa? Que el oso grita, ¿no? Emite su rugido animal y le sale la voz de la chica. Entonces, de hecho, una se piensa que es la chica y va a buscarla y, ¿no? Resulta que es el oso mutado, a lo Wendigo, ¿no? Como que... Y luego lo más fascinante aún es que cuando el oso lo vemos en la primera escena, lo vemos muy levemente, pero vemos que es un oso normal. Pero cuando lo vemos en la segunda escena, su cara ha mutado. Y si os fijáis, su cráneo es el cráneo de un oso, es como que tiene la cara pelada, y aquí en un costado tiene un cráneo humano. Como que de la mezcla del ADN con el de oso y humano, pues ha provocado esa mezcla enfermiza y extraña, ¿no? Y de hecho aquí en el cráneo humano tiene un ojo con el que él ve, ¿no? En el otro le falta uno, parece Sir Daniel Fortesque de Medieval, pero tiene aquí un ojo y aquí la cuenca. Y en el otro lado ya no tiene nada. Es como que se está medio fusionando el ADN de los dos seres, ¿no? Y vemos que incluso yo creo que me fijé que tenía aquí líneas de dientes humanas que no tendrían que estar ahí, ¿no? Y su piel está como que en descomposición, como si tuviera algún tipo de lepra o algo por el estilo. Bueno, estuve investigando respecto al equipo de efectos especiales que trabajó en la película y la idea que tuvieron básicamente para crear el oso fue, pues eso, darle ese aspecto terrorífico. Si lo buscáis, de hecho es curioso que el equipo de efectos especiales fueron los que crearon al osito de Paddington. La película está del osito de animación para niños, y aquí han hecho una versión macabra de un oso, es realmente irónico, ¿no? Y bueno, dicen que no sabían cómo hacer el aspecto del oso intimidante, porque, claro, la cara de un oso, es lo que decían, ¿no? Con esa naricita y tal, pues igual no da mucho miedo. Entonces dijeron, vamos a quitarle la piel, porque dicen que vieron fotos de un oso o no sé qué animal
que tenía algún problema de piel, el pelaje se le había caído y que se le veía como la forma del cráneo, y dijeron, eso da miedo, vamos a hacerlo. Entonces le quitaron el pelaje, le dejaron el cráneo de oso como hasta aquí, hasta la mandíbula inferior, aquí dejaron pelo para poder colocar sangre digital, eso lo dijeron. Y entonces, ¿qué hicieron? Agarraron un cráneo de oso digitalmente y agarraron uno de humano y con un programa lo mezclaron, y se veía espantoso, y dijeron, esto va a dar miedo, ¿no? Entonces es el diseño que utilizaron para la película, mezclado con lo del grito. Bueno, es súper macabro. Esa escena, me puso los pelos de punta, está súper bien hecha. Claro, ¿cuál es esta idea, no? Pues quería transmitir la idea de que esas mutaciones están afectando a todos los seres vivos y están asustados, ¿no? Las chicas están asustadas, temen lo que les pueda pasar, pero los animales también están sufriendo, ¿no? La idea de ese animal que sufre, que está desorientado, que ya no sabe ni qué es, ni qué tiene que hacer, ¿no? Por eso actúa de esa forma medio errática, y por eso le pusieron esa especie de ronchas y todo eso. Pero bueno, creo que esto al final como que no se utiliza en la película. En la película tú ves al oso y es un oso salvaje, se comporta como un oso, no tiene nada, ¿no? Pero bueno, hay gente que hasta teorizado, ¿no? Y si cuando grita y sale la voz de la chica, es la chica que está dentro del oso, o como que el oso pide ayuda, o sea, es que es macabro, es súper interesante, lo mires por donde lo mires. Eso es lo que me gusta de la película, esos puntos de vista que chocan. Y luego tenemos la contraparte, por ejemplo, de la científica, la física, que acepta al final su comportamiento autodestructivo, enseña sus cortes y ve que como que ella se está mezclando su ADN con el de planta y le empiezan a salir como que brotes de planta. Pero es lo que ella dice, Cass murió entre gritos de dolor y sufrimiento y eso se quedó impreso en el oso que se la comió. Pero yo no quiero eso. Si no puedo evitar mi final, lo aceptaré tranquilamente. Es el momento que ella se va y cuando Lena llega ya no la ve porque literal se ha convertido en planta y lo ha aceptado, ¿no? Pero bueno, vamos con el momento más LOL de la película, que es el final. Lena llega al faro. Podemos ver en el exterior que hay varios restos óseos de hombres, ¿no? Que llegaron ahí. Y entonces cuando ella abre la puerta, ve el hoyo que dejó ese meteorito que cayó y un hoyo en el suelo oscuro que lleva a lo desconocido. Pero ve un cadáver quemado, sentado, y delante una cámara, así que decide ver. Y ahí descubrimos algo muy loco. Y es que en la grabación se ve como el marido se suicida con una granada de fósforo, y eso es el cuerpo que hay ahí. Pero de repente aparece otra vez el marido en la propia grabación vivo, al mismo tiempo, al lado del cadáver. Entonces ahí Lena se da cuenta que el hombre que salió del claro, del resplandor, no era su marido, era otra cosa, una copia. Claro, esto ya suscita muchas preguntas, pero todavía queda la más grande. ¿Qué es eso que hay dentro del hoyo? Me gustó mucho el diseño interior, a lo Alien, ¿no? A lo de la cueva de los aliens, ¿no? El nido de los aliens, con esa forma medio orgánica. Y digamos que cuando llega adentro y está el personaje de Jennifer Jason Leigh ahí alucinando, ¿no? Tripping. Vemos la forma de esa, habitación, digamos, ¿no? Ese prisma de relieve hecho en las paredes, ¿no? Que es a la idea en la que más se han acercado los científicos del reflejo o de la dimensión. Y literal se convierte en un ser de luz el personaje de Jennifer Jason Leigh. Se deja consumir, porque ya sabía que tenía cáncer y iba a morir. Y en ese ser de luz que se convierte, se crea esa especie de refractor o fotocopiadora que usa lente, y con la gotita de sangre de Lena se crea una copia. Es decir, podremos deducir que eso es básicamente lo que le pasó al marido, ¿no? Por eso el marido dice, tú eres yo o yo soy tú, ¿no? Y esa copia tiene una forma humanoide, pero todavía tiene un aspecto extraño, digital, ¿no? Lena intenta huir, pero el ser se lo impide. Y lo más curioso es que el ser imita a forma de espejo todo lo que hace Lena. Cuando ella le pega, el ser se devuelve y le pega. Pero ella cae al suelo y el ser se pone al lado de la misma posición. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que el ser alienígena no vino aquí a destruir, es lo que había dicho anteriormente, vino aquí a aprender. Lo que está haciendo es intentar comunicarse, intentar copiar la conducta humana, adaptarla. Y al final, cuando Lena agarra la granada de fósforo y se la da a su copia, y tira de la niña y se va corriendo, muchos dicen, ¿por qué el ser no hace nada? Bueno, porque el ser no solo copia el aspecto, no solo es una especie de clon, sino que también el cerebro, la mentalidad, el raciocinio humano,
Y como hemos dicho, Lena tenía una actitud autodestructiva. Por lo tanto, la propia copia, el propio ser, acepta esa conducta en sí mismo y deja que explote la granada. O bien, que también es una posibilidad, aparte de eso, se sabe maligno, sabe que el ser humano es un ser destructivo y prefiere destruir toda esa zona antes de dejar que esa copia de humano salga al exterior. Es una interpretación muy libre y estoy seguro que igual si alguien ha leído los libros me podrá corregir en algunas cosas, pero bueno, de la película yo eso es lo que podría extraer. Luego, Lena sale de la zona y el resplandor desaparece. Ahí es cuando vemos que pasa todo el interrogatorio que hemos estado viendo a lo largo de la película con los tipos de los trajes hazmat. Y al final él va con el marido y el marido de repente ya se encuentra bien. Bueno, no el marido, la copia, ¿no? El clon. Y es curioso porque, claro, tú sabes que el personaje de Oscar Isaac no es él muere por la granada de fósforo, esa es la copia. Ese ser es el alienígena, pero algo tiene en el cerebro todavía impreso del marido. Quizás solo lo más primitivo o primigenio, o el último pensamiento que tuvo el marido antes de morir, que es su mujer, la persona que ama, Lena. Por eso ella, ese ser, busca a Lena. Es lo que hace al principio de la película, va a esta casa a buscarla. Y cuando la vuelve a ver al final le pregunta, ¿tú eres Lena? Pero Lena, atención, aunque destruya al clon, es ella la que sale fuera, no es el clon, pero algo a ella se le queda impreso de la zona. El propio ente, digamos, se autorreplica a través del espacio y queda dentro de su interior. Y por lo tanto, en ese momento final, cuando se abrazan, es por eso que el personaje de Oscar Isaac le brilla el ojo, claro, no es él, pero al de Lena también. ¿Qué nos puede decir esto? ¿Que va a empezar otra vez otro resplandor? ¿Que van a ser los dos primeros de esa nueva raza? Bueno, todo eso es lo que, evidentemente, como he dicho, queda la pregunta en el aire, pero la película es fascinante. Bueno, creo que lo he explicado lo mejor que he podido, entre mis propias interpretaciones y cosas que he extraído de internet, pero francamente creo que eso es lo más brillante de la película, que está muy abierta a interpretaciones. Bueno, gracias.